buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Jessica Erazo y soy la directora de la Oficina de Seguimientos de Egresados. Para nosotros realmente es una grata alegría poder compartir con ustedes este primer seminario, esta primera conferencia virtual organizada por la oficina. Déjenme decirles que nosotros como Universidad Peruana Unión, a través de la Oficina de Seguimientos de Egresados, tenemos diferentes actividades durante el año con el fin de darle a nuestros alumnos y en especial egresados herramientas, darle algunas estrategias de cómo poder insertarse de una manera adecuada en el mundo laboral. En esta oportunidad para nosotros es un gran privilegio poder contar con una profesional de talla como la que la tiene Claudia en esta noche. Ella es una profesional con más de 15 años en experiencia en el área de talento humano. Ella es conferencista y también es gerente de talento humano en ARI Consulting. Y bueno, en esta noche va a desarrollar un tema que es muy interesante para ustedes, que seguramente están muchos de ustedes buscando alguna oportunidad de insertarse en el mercado laboral y ustedes saben cuán competitivo es, ¿no? Y cuán importante es que ustedes pasen uno de los primeros filtros, que es la entrevista personal. Claudia en esta oportunidad va a darles los tips más resaltantes para que ustedes puedan tener una entrevista de éxito y puedan alcanzar el puesto soñado, el que ustedes se merecen realmente. Antes de pasar con ella, déjenme compartirles al final la información de WhatsApp e email para que ustedes se puedan contactar con la oficina. Nosotros tenemos también bolsas de trabajo que como universidad nosotros tenemos, donde todos los días hay cientos de ofertas de empleo donde ustedes puedan acceder solamente previa inscripción en el link que nosotros vamos a compartir. Durante el año también realizamos semanas de empleabilidad donde potenciamos la empleabilidad de nuestros alumnos y también de los egresados participantes. Tenemos cursos de formación continua que va a darles también la posibilidad de seguir incrementando sus conocimientos. No hace mucho también en octubre tuvimos una feria de trabajo y otras actividades que como oficina de egresados nosotros realizamos en beneficio de ustedes. Bueno, en esta oportunidad iniciamos como una primera experiencia y bueno, deseamos que no sea la primera, sino que haya muchas más. Respecto a este tipo de eventos, nosotros vamos a tener aproximadamente unos 45 minutos de la ponencia y luego 15 minutos vamos a tener para realizar las preguntas pertinentes a Claudia. Después de eso, Claudia va a compartir un link donde va a realizarse una encuesta porque necesitamos obviamente su opinión. Y también vamos a compartir los datos de la oficina de egresados para que ustedes nos escriban, nos cuenten también un poco si ustedes tienen alguna experiencia, alguna sugerencia que nosotros con gusto los vamos a atender. Bueno, sin más preámbulos, dejo el tiempo entonces con Claudia Morales, la conferencista de esta noche. Te dejo el tiempo entonces, Claudia. Buenas noches con todos. Bueno, yo soy Claudia Morales, soy especialista en inteligencia emocional y en gestión de talento. Antes que nada, bueno, agradecer a Jessica y a la universidad por esta linda invitación para poder transmitirles unos consejos súper prácticos sobre empleabilidad a todos ustedes. Estoy, la verdad, bastante entusiasmada por este webinar y bueno, pedirles también las disculpas por las demoras al inicio. Ustedes saben que a veces los problemas técnicos nos pueden un poquito jugar en contra, pero ya estamos listos y vamos a arrancar con nuestra presentación para que ustedes puedan anotar y como lo indicó la profesora Jessica, vamos a iniciar
con unos 40 a 45 minutos de exposición, para luego ustedes, si gustan, pueden ir realizando las preguntas a través del chat, y al término yo me dedicaré a responder cada una de ellas. Listo. A ver, empleabilidad es un término bastante amplio que se maneja ahora de manera muy frecuente, pero no nos hemos puesto a pensar en el concepto propio de la empleabilidad. No quiero que ustedes lo vayan a tomar como que esto va a ser súper conceptual. Al contrario, vamos a dedicarnos a darles unos tips bastante buenos, pero hay que iniciar por lo más importante. La empleabilidad. ¿Qué significa el término empleabilidad? Y tal como se los muestro aquí, es el ser potencial. ¿Quién es el potencial? Ustedes. Cada uno de ustedes, nosotros, cada persona es el potencial para poder incorporarse al mercado laboral, o si ya estás trabajando, el poder crecer dentro de tu empresa. Pero ¿cómo te conviertes en potencial? ¿Qué es lo que necesitas para convertirte en potencial? Primero tienes que definir quién eres. ¿A través de qué? De la primera impresión. La primera impresión se da de dos maneras. Primero, a través de un perfil profesional o un CV, y a través de la entrevista. Ustedes que ahora están por egresar o egresando ya en estos días de la universidad, o ya son egresados, han tenido la oportunidad de repente de empezar sus prácticas, y para poder hacerlo normalmente lo que nos piden es una presentación. La primera carta de presentación se da ahora muchísimo a través de un documento físico o a través de un perfil profesional que se cuelga en bolsas de trabajo de la misma universidad, que se cuelga a través de bolsas de empleabilidad como Boomerang, Computrabajo, como Aptitus, muchas bolsas que existen, y ahora todo es virtual. Y en ambas posiciones, ya sea un CV enviado a través de un correo electrónico o un CV cargado a través de un perfil, es que necesitamos hacernos una primera gran pregunta. Esta primera gran pregunta es: ¿quién soy y a dónde quiero llegar? Luego tenemos que definir claramente en qué tipo de empresa o sector quiero enfocar mi desarrollo el día de hoy. ¿Y cuál es mi diferencial? ¿Por qué les planteo estas preguntas? Normalmente nosotros tenemos, durante los procesos de selección, cuando publicamos a través de redes, tenemos 300 o 400 CVs que nos llegan a nuestras manos. Imagínense la cantidad de profesionales que están postulando en las mismas condiciones que cada uno de ustedes, con la misma experiencia, con el mismo grado de formación. ¿Qué hago yo como postulante para diferenciarme del resto? ¿Cómo hago para destacar? Pero eso es una pregunta que a veces nosotros decimos: bueno, vamos a una entrevista o preparamos nuestro CV, pero no nos estudiamos. No nos estudiamos de manera personal, de manera de lo que queremos transmitir. Ustedes, cuando van a un examen, estudian sobre la materia. Es exactamente lo mismo cuando preparamos nuestro CV o cuando nos presentamos a una entrevista. Tenemos que prepararnos, pero ¿prepararnos para qué o sobre qué? Es sobre cada uno de nosotros. ¿Cómo construyo mi red profesional? ¿Qué es esta red profesional que ahora se menciona muchísimo? Te dicen: créate tu perfil profesional, créate una red de contactos. Bueno, el perfil profesional arranca por esta gran presentación que es el currículum vitae. Y el currículum vitae, independientemente del formato que tengan, yo siempre explico en los talleres, o explico inclusive en jóvenes universitarios como ustedes, que no se preocupen de que si el formato es horizontal, si es vertical, el tipo de letra, no. Lo más importante es lo que transmite el CV. Y lo que transmite el CV va a tener la base de que ustedes se conozcan, que puedan hacer un buen resumen personal. Antes, en los CVs era simple, ¿no? Ponías tu foto, ponías tus datos de contacto, dónde habías estudiado, cuál era tu experiencia profesional y tus referencias. Básicamente esa era la información
que se transmitía a través del CV. Bueno, ahora el CV ya no está acompañado por la persona como antes se hacía. Antes se lograba hacer se hacía cola para llegar a un trabajo y llegabas tú súper bien vestido y con tu CV en mano. Ahora el CV llega virtual. Entonces tiene que tener muchísima más información de la que tenía antes, porque ya no está la persona acompañando ese documento. Entonces sí, y yo recomiendo, y es una pregunta que siempre me hacen, ¿es recomendable o no recomendable tener la fotografía? Yo sí la recomiendo, pero sobre todo porque en la fotografía puedes transmitir muchísimo. Y ustedes van a poder darse cuenta más adelante cuál es la diferencia de mostrar una fotografía súper seria, estructurada, una fotografía que no transmite a una fotografía que sí lo hace y que te abre las puertas para el siguiente paso, que te convierte en ser justamente potencial para ese puesto laboral. Luego está el resumen personal. El resumen personal es un resumen de 3 o 4 líneas máximo, donde tienes que explicar lo más concreto quién eres tú y hacia dónde quieres llegar. Estamos hablando de, por ejemplo, en mi caso, yo soy comunicadora de profesión, tengo más de 15 años trabajando en equipos comerciales, liderando equipos comerciales, y me he basado en los últimos años a la especialización y gestión de talento. Pero ¿qué pasa si yo en mi resumen pongo esto? Lo más probable es que me contraten para una posición como jefe comercial, para una posición que va más de la mano con liderar proyectos de repente, o un tema de comunicación interna para alguna empresa. Y eso no es lo que yo quiero realizar, porque en ese resumen he colocado básicamente mi experiencia en los últimos años, pero no necesariamente es el enfoque que le quiero dar al desarrollo de mi carrera de aquí en adelante. Por ejemplo, si yo ahora, desde hace unos 8 años atrás, me he dedicado a la gestión del talento, a la investigación de la inteligencia emocional, y ahora soy dueña de una consultora de gestión de talento y doy charlas y conferencias sobre toda la experiencia que yo he tenido haciendo procesos de selección, pero al mismo tiempo creando o ayudando a los profesionales a crecer de manera personal y de manera profesional. Si eso yo no lo pongo en un resumen, no estoy hablando del todo sobre Claudia Morales, estoy hablando en mi primer resumen solamente de mi experiencia y no estoy transmitiendo lo que realmente yo soy. Entonces, en este resumen, en lugar de poner comunicadora de profesión con tantos años, ahora se pone: soy especialista en inteligencia emocional, apasionada por la gestión de personas, con mucho crecimiento personal, con el desarrollo, coach ejecutivo, coach emocional y con un alto nivel de orientación a las personas y cumplimiento de objetivos. Entonces, eso te transmite de manera mucho más integral lo que uno quiere lograr. Luego, mis competencias. Normalmente, para poder desarrollar mis competencias, tengo que enfocarme en conocer en qué soy bueno, y ustedes desde la universidad lo pueden saber. Muchas veces me dicen: pero Claudia, yo no puedo desde ya saber cuál es mi competencia más definida y cuál no. Pues ahí están entrando en un error, porque desde ya en la universidad y desde el colegio inclusive, tenemos competencias desarrolladas como, por ejemplo, liderazgo. Liderazgo es una competencia que se puede ver desde chicos muy jóvenes, porque son líderes natos que jalan a sus compañeros, que jalan a las personas para poder lograr un objetivo. Competitividad, por ejemplo, también es una competencia que se va desarrollando desde las aulas. El poder ser de repente generador de ideas o innovador, que ahora se usa muchísimo a nivel de competencias de casi todas las profesiones. La orientación al resultado o al logro también es algo súper importante que nos ayuda bastante a poder
perfilar hacia dónde queremos llegar independientemente de la profesión en la cual nos hayamos desarrollado. Entonces, desde ya nosotros tenemos que ser capaces de poder definir nuestras competencias. El conocimiento adquirido puede ser algo también que marque un diferencial con respecto al resto. Por ejemplo, que yo pueda dentro del desarrollo de mi carrera haber adquirido una especialidad o haber desarrollado prácticas en alguna empresa o en alguna línea específica o en algún tema específico donde yo me haya trasladado como una persona especialista o como un líder de proyectos, algo que me diferencie o que haya diferenciado sobre mi crecimiento dentro de mis conocimientos adquiridos, los básicos, ¿no es cierto? Y la experiencia en base a funciones y logros es clave para que ustedes puedan trasladarlo dentro del CV. Si no han tenido ningún tipo de experiencia laboral, sí pueden poner experiencia en prácticas o sí pueden tener experiencia interna dentro de la universidad. En muchísimos casos hemos participado de grupos de trabajo, en muchos casos he visto CVs también que hablan muy bien y complementan el perfil de la persona cuando han participado de, por ejemplo, ayuda social, que hayan participado directamente de algún tema de apoyo que no haya sido remunerado, pero sí les haya permitido experimentar o crecer dentro de su experiencia en el campus, que eso también es válido de poder colocarlo. Y sobre todo, y como punto final, los hobbies o pasatiempos hacen que esta hoja de vida o este currículum pueda quedar como lo más completo posible de trasladar quién soy. Esa es la gran misión del currículum vitae ahora. Es el poder trasladar en este documento quién soy y a dónde tengo que llegar. Son preguntas que muchas veces usan muchas vueltas y les digo que no es fácil. Miren, yo acá les estoy mostrando un resumen de un profesional de más de 40 años que acudió a nosotros hace unos 7 meses atrás y este era su resumen. Esta es la parte tal cual de su currículum, de la parte de presentación. Estaba su nombre, su correo electrónico, sus datos, obviamente los hemos alterado un poco por temas de confidencialidad. Y miren su resumen. Su resumen indica: contador colegiado con conocimientos en contabilidad de costos y gestión financiera. Mi experiencia incluye labores en costos y gestión de empresas reconocidas, cuento con un máster, dominio del idioma inglés, cualidades, liderazgo, proactividad y orientación de resultados. Este profesional nos mandó su CV para que lo pudiéramos encajar a un puesto que nosotros estábamos buscando para una tercera empresa dentro de nuestros procesos de reclutamiento y selección. Y la posición que él quería era de proyectos. Y a mí me llamó muchísimo la atención que siendo un contador colegiado se postulara a proyectos, porque proyectos, si bien hay un tema de análisis de costos dentro de la parte del estudio contable, y su especialidad había sido bastante bien orientada a un tema mucho más de un trabajo orientado, sí, a mejorar de manera financiera las empresas, no calzaba exactamente con el perfil que se quería para un gerente de proyectos. Conversando con él, me contó que efectivamente me dice: Claudia, pero yo ya no quiero trabajar como contador. Y yo le digo: pero entonces, ¿cómo te quieres perfilar? Si dentro de tu resumen lo primero que mencionas es simplemente tu trabajo o tu estudio como contador o tu especialidad como contador. Bueno, después de una larga conversación, supimos exactamente lo que él quería. Y miren cómo cambió su CV. Primero le colocamos una foto que sí jalaba y que sí estaba amarrado a lo que él quería proyectar. Y miren su resumen.
Profesional experto en análisis de costos con experiencia de más de 15 años en empresas comerciales. Competencias de alto desarrollo, analista experto en control de inventarios y su objetivo, ¿no? Mi objetivo es incorporarme a un equipo de trabajo donde pueda aportar toda mi experiencia haciendo mío los objetivos de la empresa. Él, después de este CV, él no entró en la posición que él se estaba presentando, pero con este CV, luego de un par de postulaciones más dentro de otros procesos, me llamó para agradecerme porque gracias a este cambio pudo conseguir el trabajo que él tanto quería, en la especialidad que él tanto quería. Y ahora está feliz. Pero miren cuál es la diferencia de poder hacer un resumen muy plano, como el que están viendo contador, o sea, donde pone qué es lo que estudió, pero no me dice nada de él. Acá sí me dice mucho de él, que ya me habla de sus competencias, de su visión estratégica, de qué es lo que quiere lograr, cuál es su objetivo, ¿no? Y sobre todo, como les digo, la foto. La foto que te puede generar con una gran sonrisa, te puede generar muchísima empatía y sobre todo te genera recordación o recordatorio en las personas que están haciendo el proceso de selección, que es vital ahora. Porque, como les digo, ahora todo es a través de bolsas de trabajo o a través de documentos que van a correos o a través de todo virtual, ¿no? Y esto deshumaniza un poco el proceso de selección. Por eso es tan importante colocar la foto. Aquí les muestro otra estructura de cómo colocar estudios de manera un poquito más visual, que te jale el ojo. Hay muchísimos chicos que ponen también los logos de sus centros de estudio al lado, que también jala bastante porque de alguna manera los colores también te ayudan a tener un recordatorio diferente. Y en este caso me gustó muchísimo cómo este CV vino con temas, como les comunicaba, de apoyo social, por ejemplo. Esta persona había trabajado, pero como no remunerativo, dentro de empresas para adquirir experiencia, ¿no? Entonces había realizado su tema de apoyo social, que lo puso en el CV y que me daba muchísima información de esta persona y me daba también sus hobbies, que también complementan muchísimo más y me acercan muchísimo más a qué clase de profesional yo estoy interesado en contratar y que calce con esta información. Ahora, ¿cómo impacta el uso de las redes sociales en mi perfil profesional? Y antes de entrar a esto, hay un punto adicional que les quiero mencionar, importantísima, que ustedes deben de tener de todas maneras, o que les explique cómo entrar cómo crear su perfil en Boomerang o cómo crear su perfil en las diversas bolsas de trabajo. Lo que sí es importante es que ustedes tengan coherencia entre todos sus perfiles o bolsas a las cuales ingresan. Nos ha pasado muchísimo que dentro de procesos de selección o análisis que hemos hecho, se ha podido verificar que un CV de la misma persona tiene un CV con ciertas cualidades en una bolsa de trabajo y en otra bolsa de trabajo tiene un CV con otras cualidades. O que en un CV menciona algunos trabajos y en otro otros trabajos. Y esto le quita seriedad y le quita peso a ese CV. Otra cosa que suele pasar es que dentro del proceso de selección también se ingresa o se googlea, como se dice, a la persona o al postulante en las redes sociales. Y esto hace que efectivamente, si ustedes han tenido un perfil abierto social, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, que se usa muchísimo, y en estos perfiles, a veces me dicen, pero Claudia, no se ve, yo lo tengo en oculto, lo tengo con otro nombre, pero en realidad sí se ve. O sea, cuando uno quiere verificar cuál es el comportamiento natural de la persona y se googlea dentro del internet, aparece muchísima información. A veces información que hace que el profesional se caiga dentro del proceso de selección. Esto les transmito porque en verdad es muy importante que ustedes manejen una coherencia dentro de la información que pueden tener en Facebook,
en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, porque a través del Google se encuentra muchísima información. Ahora, el LinkedIn, como les comentaba, es una red profesional muy importante hoy para que ustedes puedan analizar para que ustedes puedan ingresar como potencial o como candidato para procesos de selección de diferentes empresas. Es una de las principales herramientas de búsqueda, pero lo que más sirve en el LinkedIn es la red de contactos que ustedes se pueden hacer dentro de un tema específico. Por ejemplo, yo soy analista, tengo un grupo de analistas de gestión de talento y todas las analistas de gestión de talento lo que hacen normalmente, y no adrede, sino simplemente les gusta seguir investigaciones sobre recursos humanos o siguen gente que son líderes de opinión en áreas de recursos humanos, en áreas de psicología, en publicaciones, empresas que también tienen buenas prácticas de áreas de recursos humanos. Entonces se crea como una comunidad dentro del tema de tu interés. Y esto hace de que cuando tú creas tu perfil de LinkedIn, lo creas lo más completo posible, donde tienes, igual que en el CV, un excelente resumen debajo de una foto que te la puedes tomar tú mismo. No necesitas estar contratando un profesional para que te tome la foto, sino tú mismo te puedes tomar la foto, puedes crear tu perfil con competencias y pedirle a amigos tuyos o a personas que hayan trabajado contigo que validen tus competencias, y esto hace muchísimo más potente el CV dentro de LinkedIn. Que yo digo siempre que este LinkedIn inicialmente era como un CV virtual, pero ahora da muchísima más información, porque puedes opinar sobre temas específicos, puedes seguir grupos de interés, puedes colocar, como te decía, competencias para que validen tus pares o tus jefes, cosa que se hace muchísimo más rico. Entonces es una red de contactos muy, muy fuerte, muy importante, que ustedes desde estudiantes pueden tener abierto. Al contrario de lo que se piensa, me dicen, pero yo no puedo, no lo abro. Muchas veces me dicen, no lo abro porque no tengo experiencia laboral. Pero justamente la experiencia tú te la vas creando. Pero si estás esperando conseguir un primer trabajo para crear tu currículum, pues estás al revés, ¿no? Primero tienes que crear tu perfil, tienes que presentarte. Y esa presentación arranca por redes. Hoy sí o sí se arranca por redes, por recomendación. Pero cuando un profesor mismo te recomienda para un trabajo, lo primero que va a pedir la contraparte, la persona interesada, va a ser, ya, ok, pásame su nombre completo para buscarlo en LinkedIn, o pásame su nombre completo para googlearlo, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener su perfil bastante bien completo para que puedan ayudar a las personas que lo recomienden a conseguir mejores oportunidades laborales, sobre todo en esta etapa donde ustedes están en pleno crecimiento profesional. ¿Qué tanto te conoces? Es una pregunta que siempre deja con muchísima información rica que ayuda en los procesos de selección y elaboración de perfil profesional. Esto es una evaluación muy conocida que se hace a nivel de gestión de talento, que ustedes, si no la han pasado, la van a pasar de todas maneras, que es la evaluación DISC, que es llenar esta plantilla que ustedes ven aquí. Se llena, se completa, es muy rápida, a veces solamente es para marcar, pero nos da información muy rica de la persona. Y esto es cómo te comportas en 4 escenarios diferentes. Y esto se los voy a contar porque a ustedes les va a servir muchísimo para poder definirse y para que sepan qué es lo que hacen las empresas cuando evalúan para un proceso de selección. Entonces, el azul, que es consciente, es cómo te comportas ante normas, procedimientos, cumplimiento de reglas.
si tú vas a tomar decisiones en base a las reglas o no. Luego está el perfil dominante, es cómo tú te comportas ante el reto, ante la toma de decisiones, ante la competitividad, por ejemplo. Si te gusta liderar y lograr tus objetivos, pero de manera imponente, dominante. Luego está el perfil influyente, cómo te comportas ante la gente. Si tú eres una persona que le gusta llegar muchísimo, que le gusta que la gente tenga afinidad o que tu nombre siempre esté bien visto o que te sigan, te va a gustar convencer y no vas a parar de hablar hasta que convenzas a la otra persona de lo que estás diciendo. Ese es un perfil influyente. Y un perfil estable es cómo te comportas ante los tiempos, la rutina y la constancia de tu entorno. Entonces, normalmente cada uno de nosotros tiene un perfil determinado, el más fuerte de todos. Podemos tener dos perfiles que marcan nuestro comportamiento. Ojo, no estoy hablando de temas de análisis psicológico, sino netamente de comportamiento. Entonces, cuando yo hago un proceso de selección y, por ejemplo, una empresa me dice, Claudia, yo necesito que me contrates a un jefe de proyectos para una nueva red de cadena de farmacias que tengo que lanzar en 3 meses. Entonces, esto indica de que es un líder que va a tener que lograr ese objetivo contra el tiempo, que va a tener que organizar, que tomar decisiones e imponerse de manera fuerte dentro de la empresa o dentro de un grupo de personas. Entonces, muy adicional a la carrera, a la experiencia, a todo lo que me pueda pedir la empresa, en base a la descripción que me están dando, yo necesito una persona con un comportamiento dominante. Porque ¿qué pasa si yo contrato a una persona que tenga toda la experiencia que me piden, pero tiene un perfil estable? ¿Ustedes creen que pueda lograr su cometido esta persona? Definitivamente no lo va a lograr. Por eso es tan importante que nosotros podamos conocer cuál es nuestro perfil más fuerte y en base a eso también saber elegir la carrera y la empresa a la cual nos estamos dirigiendo. Esto es un resumen, por ejemplo, un ejemplo del cómo salen los perfiles. En esta oportunidad una empresa, este es un ejemplo real de una empresa que me pidió un auditor financiero para su empresa, ¿no? Tenía que ser una persona que le gustara, que sea muy ordenado, muy parametrizado, que vaya muy orientado a cumplimiento de las normas y de las reglas de los procesos financieros internos, muy analítico, ¿no? Entonces, el perfil ideal en base a estas funciones se encontraba en este recuadro, en el cuadrante de analizador, muy cerca a implementador, muy cerca a la línea roja que era de un perfil dominante, pero sobre todo una persona analítica. Cuando hicimos la evaluación de un profesional que esta empresa me dijo, Claudia, este es el recomendado del gerente general, tiene muy buen perfil, tiene ya prácticamente todo ganado. Hazles las pruebas, ¿no? Hazles las pruebas para que tengamos el file completo. Porque prácticamente está decidido que él entre a trabajar. Y efectivamente, cuando vi el CV y la experiencia de este profesional, tenía un excelente CV. Prácticamente toda la experiencia que pedía la posición. Sin embargo, cuando le hicimos la evaluación, mire dónde salió. Salió un perfil muy relacionador, una persona que le gustaba la rutina, que le gustaba estar rodeado de gente, que no le gustaba el conflicto, no le gustaba trabajar solo, sino siempre en equipo. Y él tenía que entrar en una posición de auditor. Y ustedes saben que el auditor lo que hace
es justamente encontrar el error y analizar todo lo que hacen otras posiciones. Entonces, imagínense, ¿ustedes creen que esta persona, este profesional, por más experiencia que tenga, iba a estar trabajando feliz en esta posición? No, no es cierto. Iba a estar súper, pero súper complicado de poder realizar un trabajo de manera eficiente. Se iba a estresar totalmente porque lo está sacando de su estilo natural de conducta. Y eso es vital para una posición como la que me estaban solicitando. Bien. En base a esta rueda, yo les pido que se analicen. En base a este lenguaje DISC. Ustedes analicen cuál es lo más fuerte en su comportamiento. Si ustedes son dominantes, si son influyentes, dominantes, retos, influyente, gente, estable, rutina y consciente, normas. Y en base a eso, elijan de manera correcta la empresa en la cual se va a desarrollar. Bueno, y finalmente la primera impresión también se da con la entrevista, y la entrevista es vital. Una vez que ustedes ya están siendo seleccionados dentro de esos 300 CVs, ya la posición te dice definitivamente, la empresa te está llamando porque te dice, esta es la persona para la posición que yo busco. Esta es la persona. Entonces, si ya te llaman para una entrevista laboral, tú tienes que ir empoderado y confiado, porque ya eres la persona seleccionada para la posición. ¿Y qué te tiene que ayudar? El 50% de la entrevista se gana solamente con la primera impresión, que normalmente está vestida del lenguaje corporal no verbal, del lenguaje verbal y de tu actitud. Esto es a lo que yo le llamo en conjunto manejo de emociones, que es inteligencia emocional. El lenguaje no verbal. Miren ustedes esta foto. Sin que yo les diga a qué se dedica o cuál es su experiencia, ustedes, ¿a quién elegirían? ¿Con quién les gustaría trabajar? Definitivamente con la persona que tiene la sonrisa. ¿Y esto por qué? Porque nos genera empatía, nos genera confianza, nos genera un nivel de cercanía bueno que ya te da una apertura de poder decirle bienvenido o poder conversar con esta persona. Y esto es vital. La inteligencia emocional hace la diferencia entre un profesional exitoso de quien no lo es. Esto es un iceberg y esto yo siempre lo pongo como un ejemplo claro entre lo que es la persona, se deja ver de la persona y de lo que realmente es la base de la persona. Solamente entre el 20 y el 30% de lo que se ve en el iceberg es realmente lo que lo compone. El otro 70 u 80% es la base real de ese iceberg, que es lo mismo que sucede con las personas. Entonces nosotros lo que vemos es estudios, experiencia y presentación personal. Si ustedes se dan cuenta, lo que es estudios, experiencia y presentación personal, se ganan con el tiempo, lo cultivas y lo tienes ahí. Sin embargo, lo que te hace excelente, lo que te hace diferente es cómo tú te comportas, el conocimiento de ti mismo y tu control emocional. Y esto se ve en todo aspecto, personal, profesional. Ya me imagino que ustedes han tenido experiencia con incluso, ya no pongamos en el tema de incluso profesores, ¿no? Vayamos a ver en amigos o en gente que nos rodea. Personas que normalmente andan con el ceño fruncido o con el tono de voz alterado, o estas personas que ya reaccionan de manera inmediata ante cualquier problema o se deprimen
Ustedes para llamar a una persona que los acompañe o que ustedes recomienden a una persona para que los acompañe en un proyecto, que los acompañe en una decisión importante de su vida, ¿a quién van a elegir? A la persona que ustedes ven que se mantiene con buen control de sí mismo, que mantiene una buena empatía, que mantiene una buena llegada con su entorno, o van a elegir a la persona que anda normalmente preocupado y con problemas. La preocupación y los problemas los tenemos todos. Cómo lo manejas es la diferencia. Y yo siempre traslado el tema de la inteligencia emocional con estos 5 peldaños que hacen que las personas seamos realmente exitosas. Y que en este caso en particular, con el tema que estamos manejando hoy día, que es la entrevista para lograr el trabajo soñado, es vital. Que no solamente ustedes se preocupen por tener un buen CV y se conozcan, sino la actitud y el manejo de emociones que van a tener en esta entrevista. Autoconciencia, que es la habilidad de poder reconocer cómo me siento. Yo les voy a contar rapidito ya para casi cerrar. Les voy a comentar la historia que me pasó hace unos 7 meses atrás. Estábamos haciendo un proceso de selección para una posición y llamamos a cerca de 10 postulantes. El último postulante que tenía que llegar a la entrevista, los primeros 9 estuvieron con una actitud pésima. Era para una posición comercial. Una actitud pésima, no nos miraban directamente a los ojos, venían con la estructura corporal incluso un poco desgarbados, desalineados, la sonrisa impostada, no natural, o muy estructurados, muy nerviosos. Sin embargo, estábamos hablando de que 10 CVs eran los CVs que calzaban con la posición. O sea, por ese lado ya la tenían ganada. Pero con su saludo, su tono de voz y su nerviosismo, los primeros 9 estaban fuera del proceso. Llegó el número 10 y llegó 5 minutos tarde. Cuando llega este joven, yo salgo a recibirlo y cuando lo miro estaba con la rodilla, con el pantalón rasgado, roto. Pero él estaba con una gran sonrisa. Y me dice, señorita, 1000 disculpas por la demora, pero tuve un inconveniente, pero logré llegar. Pero bien sonriente. Entonces yo no pude evitar preguntarle igual con una gran sonrisa agradeciéndole, porque además se disculpó por 5 minutos tarde, ¿no? Yo le dije, no te preocupes, pero cuéntame, ¿qué te pasó? Me dijo, sí, señorita, lo que pasa es que bajando del bus me caí, me tropecé y me caí. Y se me rompió el pantalón. Pero yo estoy seguro que no quería fallar, no quería dejar mal esta entrevista porque me entusiasmó mucho la posición y yo estaba seguro de poder lograrlo. Imagínense, solamente con esa actitud que llegó este joven, él ya tenía la posición prácticamente ganada, porque logró manejar sus emociones al punto tal que se estuvo consciente de que había tenido un problema. Lo reguló, o sea, lo manejó, controló su emoción y se motivó para llegar. Llegó con una gran sonrisa, tuvo excelente empatía conmigo, se disculpó por la tardanza y tuvo un lenguaje corporal y una habilidad de comunicación altísima. Yo no necesitaba hacerle más preguntas a esta persona. Él ya me mostró un grado de control emocional y de inteligencia emocional altísimo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que lograr en cada una de nuestras entrevistas de trabajo. Cuando ustedes vayan a sus entrevistas de trabajo, tienen que ir con la mejor actitud, y su mejor actitud es la gran sonrisa. A veces me dicen, Claudia, ¿y cómo voy? ¿Voy con terno? ¿Voy con ropa sport? Yo siempre les digo, vayan como lo que ustedes quieren trasladar en la entrevista, cómo ustedes se quieren mostrar, ¿no? Por ejemplo, un publicista, si es un publicista creativo
y si aparece de repente en terno o muy cuadriculado, probablemente no sea la persona adecuada para una agencia de publicidad donde su cultura y su forma de trabajo es totalmente abierta, es por, y hasta los chicos, los gerentes o los dueños de la misma agencia de publicidad, pues tienen el cabello largo, van a trabajar súper sport. Entonces, si yo mando a una persona que es más estructurada, probablemente vaya a rebotar y no vaya a calzar con la posición. Entonces, el publicista, no les digo que vayan en short y en polo, pero sí pueden ir de acuerdo a lo que ustedes quieren transmitir como profesionales. Caso contrario, por ejemplo, un abogado o un contador, donde tienen una manera un poco más formal de vestir. Ahora, muy poco se usa el terno, de acuerdo a las posiciones, para analizar, digamos, ¿no? Ustedes tienen que investigar muchísimo antes de presentarse a una entrevista. Primero, tienen que ir con el examen hecho. ¿El examen de quién? De ustedes mismos. Conocerse, cuáles son sus competencias, a dónde quieren llegar, conocer el perfil de estos 4 cuadrantes que yo les mostraba, ¿no? Para que ustedes se vayan bien definidos, ir ganadores, porque si los llaman es porque lo que ha transmitido el CV es lo que necesita la posición. Entonces ustedes tienen que ir a ganador y con la mejor actitud, porque esa gana el 50% de la entrevista. Solamente el saludo y la actitud hace el 50%, el peso del 50% de la entrevista ganada. Ustedes tienen que cultivar dentro de su presentación lo que ustedes quieren lograr como profesionales, ¿no? Que se note esa pasión o ese disfrute por lo que ustedes quieren lograr, independientemente por el puesto que arranquen. Normalmente se arranca pues de posiciones que no son las que te vas a quedar el resto de tu vida, sino puedes arrancar en un tema de ventas, en un tema de recepción o en un tema súper administrativo junior. Pero si ustedes se dan cuenta de que ese trabajo los va a encaminar al logro de su principal objetivo, pues disfrútenlo y háganlo con la mejor alegría. Vayan con la mejor actitud y motivación, porque si saben que está sumando para su objetivo personal, lo van a lograr. Ser una persona emocionalmente inteligente marca la diferencia. Lo que yo les comentaba con este joven que no pasaba de los 20 años y que llegó con el pantalón rasgado para una posición comercial, pero que se supo sobreponer. Él iba a llegar súper temprano, pero por esa caída llegó 5 minutos tarde y llegó con la gran sonrisa. Eso para mí valió muchísimo más y ahora se desempeña muy, pero muy bien, y he tenido grandes comentarios del desempeño de este joven y seguramente va a escalar muchísimo más. Y sobre todo, yo siempre cuento y siempre dejo este gran mensaje a todas las personas con las que yo puedo conversar, es que todos los días ustedes tienen que ir y pensar en la noche cuando se acuestan cómo estuvo mi día y en qué puedo mejorar, para que al día siguiente buscar ser mi mejor versión. No pueden competir contra nadie sino contra ustedes mismos. Cuando ustedes mentalicen esta forma de crecimiento personal y profesional, la vida se les va a ir para arriba y el éxito va a ser parte de su día a día. Entonces, vayan con mentalidad ganadora, piensen muchísimo en quiénes son y lo que quieren transmitir en su CV y sean su mejor versión cada día. Bien, chicos, siendo ya las 8:09, doy pase para que me puedan hacer las preguntas que ustedes crean necesarias. Yo estoy aquí conectadísima para poder escucharlos. Mientras me hacen las preguntas, bueno, estoy leyendo un poco, no se preocupen por el PPT que se los vamos a mandar a todos para que lo puedan tener, para que puedan ver su perfil.
Pueden, si gustan, también hacer algunas consultas por interno. Ahí les estamos dejando nuestros datos de contacto también. Les voy a compartir les voy a compartir en un momento una encuesta para que ustedes la puedan realizar. A ver, Guido, me dices los cursos de actualización y experiencia profesional, ¿con cuántos años de antigüedad es recomendable poner en el CV? En realidad, es dependiendo de cuánta experiencia tú tengas ya ganada. Por ejemplo, si es parte importante de tu crecimiento profesional, la actualización que tú hayas hecho, yo creería que dentro de los 5 últimos años lo puedes colocar. Siempre y cuando no tengas, digamos, algunos cursos pendientes por hacer. Te explico rápidamente. Si eres un profesional de sistemas o alguna carrera que va amarrada a la tecnología, que es lo que más rápido cambia, 5 años sería mucho. Y digamos que las actualizaciones se hacen cada año o cada máximo 2 años. Pero si eres un profesional, como en mi caso, por ejemplo, de recursos humanos, el que yo haya hecho una especialización hace 3 años o 2 años y medio de gestión de talento y yo lo pueda publicar en mi CV o en mi presentación los siguientes 5 años, no me desacredita, ¿no? Puedo tener cursos adicionales de coach, de liderazgo que van complementando. Mientras sea que va complementando, lo puedes colocar sin problema en la cantidad de tiempo que sea necesario. Yo creería que dentro de los 5 años no hay ningún problema. Lía, buenas noches. ¿Recomendaría algún método para la autoexaminación de mis competencias, fortalezas y debilidades? Sí, en realidad no hay una metodología exacta que a mí me gustaría recomendarte porque va muchísimo sobre el nivel de autoconciencia que tú puedas tener en tu desarrollo diario. Un poco lo que yo decía al cierre era de que siempre es bueno en las noches autoexaminar cómo estuvo el día, cómo me fue en el desarrollo de mi trabajo o en el desarrollo inclusive personal, porque las competencias se manejan tanto a nivel, o sea, se presentan, no es que nosotros nos partamos y seamos una persona en lo profesional y otra persona en lo personal, somos uno. Y nuestras competencias van a verse reflejadas en todo momento. Entonces, tanto en lo personal como en lo profesional, tienes que darte cuenta si es que, por ejemplo, has tenido alguna dificultad para poder comunicarte con una persona que no conoces. Bueno, ahí esa autoconciencia, esa autorreflexión que tú haces en la noche, si tú ves que es frecuente de que tienes este problema de poder comunicarte con un desconocido de manera inicial, te falta desarrollar habilidades sociales, probablemente, ¿no? Entonces, ese examen inicial que uno puede hacer nos ayuda muchísimo a definir cuáles son mis competencias que normalmente se me presentan como fáciles de realizar o que incluso entre mis pares
me lo comentan, por ejemplo, oye, qué bien que puedes comunicarte o qué bien que resolviste este problema entre las dos personas, qué bien que lograste conciliar entre las dos personas. Entonces ya tienes una habilidad ahí, una competencia ganada, ¿no? Ese tipo de autoanálisis que se puede hacer de manera diaria es vital y yo creo que es lo más recomendable para poder dar a ciencia cierta o tú más bien estar segura de cuáles son tus competencias ganadas. Roxana, buenas noches. Si se tiene experiencia laboral, ¿por qué no es relacionado con la carrera? Si se tiene experiencia laboral que no es relacionado con la carrera, ¿se debe considerar en el CV o poner vinculado a la carrera? Sí, siempre y cuando tú, mira, en cada uno de los trabajos que has tenido, si has tenido, digamos, 2 o 3 trabajos, los colocas todos y la idea es que tú hagas una breve descripción de 2 o 3 funciones y abajo el logro o los logros que has tenido de esa posición. Por ejemplo, yo he trabajado como cobradora del SAT hace algunos años atrás, imagínate. Y dentro de esta experiencia que para mí fue la más lejana a lo que yo quería lograr desarrollarme, imagínate cobranza en el SAT, logré hacer que mi principal competencia, que era el tener la habilidad de comunicarme con cualquier persona a cualquier nivel, enfocarlo para que de manera empática las personas quisieran pagar su deuda, no por la presión mala que normalmente se ejercía durante la cobranza, sino más bien por el grado de empatía que yo lograba tener con estas personas. Entonces lo que hice fue desarrollar un alto nivel de comunicación y lograr que la cartera que a mí me habían dado de cobranza en ese momento sea la que mejor resultado tuviera. ¿Gracias a qué? A mi empatía y a mi competencia alta en comunicación con personas, ¿no? Entonces, ¿me sirvió para mi carrera? Sí, sí me sirvió, aunque era totalmente lejano a lo que yo estaba apuntando a desarrollarme, que era recursos humanos y gestión de talento. Gracias, Roxana, por tu pregunta. Guido, gracias por su respuesta. Estoy emprendiendo un negocio. Si se puede poner en el CV. Claro que sí. Sí lo puedes poner porque también lo que hace es generar un potencial importante en ti, que eres una persona emprendedora, ¿no? Que eres una persona que siempre va a buscar crecimiento o que estás con una proyección bastante buena. Sí es cierto, y también me lo han dicho, que algunas personas o algunas empresas han visto de que si ya estás emprendiendo no te quieren contratar porque piensan que ya estás con la cabeza puesta en otro lado, ¿no? Que estás pensando en tu crecimiento personal. Pero en realidad va a depender, y yo creo que si es una empresa así no valdría la pena que tú ingreses a esa empresa. Te harían un favor no llamándote, ¿no? Porque en verdad una empresa que no quiere que el profesional que se incorpore crezca es un tanto complicado. Si tú pones que eres un emprendedor o que tienes un negocio y que aún así estás postulando para una posición, habla muy bien de ti. Y las empresas que lo logren ver van a apoyarte en tu crecimiento también como en tu propio negocio, ¿no? Como emprendedor. Hola Lía, gracias por estar ahí. Alberto, ¿cuáles son los principales problemas para buscar empleo? Bueno, yo no creería que hay mucho problema para buscar empleo. Yo creo que el problema se da cuando no hacemos la búsqueda correcta del empleo. Yo hace un momento les hablaba de cómo volverse potencial para una empresa, pero que al mismo tiempo podamos definir o conocer el tipo de empresa a la cual nosotros querramos presentarnos. ¿Qué es lo que pasa? Muchísimos profesionales o muchísimos preprofesionales también a veces mandan su CV a cualquier tipo de empresa. Mandan, como me dicen, he volanteado mi CV por todas las páginas y a diestra y siniestra, como decimos, ¿no?
Y eso definitivamente genera una muy mala búsqueda. Genera, uno, que te desgastes. Y dos, que te llamen de empresas en las cuales tú no estás interesado en participar. Entonces, es vital que hagas una búsqueda, pero de forma dirigida, ¿no? Una búsqueda inteligente, dirigida, para que la efectividad sea buena, para que realmente tú vayas a entrevistas de empresas donde sí estás interesado en participar y sobre todo crees un perfil tuyo bueno y que se ajuste bastante para tu perfil de crecimiento profesional, ¿no? Que trate de trasladar lo máximo posible quién eres tú en ese CV. Eso es lo más importante. Trabajo hay. Yo creo que oportunidades hay. Nosotros recibimos muchísimos CVs y podríamos contratar a muchísima gente si no es que durante la entrevista se caen por temas básicamente de actitud y de manejo y control de emociones. Entonces, a enfocar bien a en qué empresas nos queremos presentar y cuando nos llamen ir totalmente confiados para lograr. Gracias, Alberto. Lía, gracias a ti, Lía, ¿qué es lo que más se considera en un CV? Especializaciones, diplomados, cursos, talleres. Bueno, dependiendo de la posición. Hay posiciones que sí son bien específicas que te dicen que tienen que tener la carrera terminada, que tienen que tener título o mínimo bachiller, pero ahora muchísimo se busca la actualización, o sea, que seas especialista en o que hayas llevado una actualización en algún tema específico. Ahora existen, a diferencia de antes, ¿no? Ahora existen muchísimos diplomados de corta duración que te da información que puedes o te da muchísima conocimiento para que puedas hacerlo o desarrollarlo directamente en la empresa en la que estás. Entonces es buenísimo que podamos mantenernos actualizados. Yo recomiendo, no es bueno tampoco que se abra mucho el abanico, porque a veces quieres abarcar todas las especializaciones o quieres abarcar 3, 4 cosas al mismo tiempo y eso hace que se desenfoque tu perfil. Pero digamos, si ya tú estás enfocado en querer desarrollarte en un tema específico, bueno, por lo menos una vez al año tienes que estar llevando algún curso o alguna especialización que vaya amarrado al tema en el que tú te quieres posicionar, ¿no? Va a depender, a tu pregunta, Lía, va a depender muchísimo a la posición a la cual tú te estás dirigiendo para ver si es más importante una carrera, una especialización o algún curso específico. Rodolfo, gracias a ti, Rodolfo, por acompañarnos. Gracias, Roxana. Les recuerdo que pueden acceder con nosotros a muchísima más información también. He tocado temas de inteligencia emocional muy rápidamente. Temas de manejo de LinkedIn también muy rápidamente por el tema del tiempo, pero aprovechen en responder esta encuesta que está haciendo la universidad para poder desarrollar nuevos temas para ustedes y puedan estar súper bien preparados para su vida laboral. Y para los que ya están laborando es bien importante también que ustedes puedan mantenerse con una inteligencia emocional en alto para que puedan sentirse contentos y enfocados en lo que vienen trabajando en el desarrollo de su carrera profesional, pero sobre todo para su bienestar personal y para su crecimiento personal. Recuerden que para poder desarrollarnos de manera eficiente en un trabajo nos tiene que encantar lo que hacemos. Tenemos que estar bien emocionalmente, motivados y con mucha energía para el logro de nuestros objetivos. Y eso solamente lo vamos a poder lograr con claridad de quiénes somos y hacia dónde queremos llegar. Bien, yo creo que ya
siendo las 8:24. Les agradezco muchísimo. Respondan por favor la encuesta. Les agradezco muchísimo su participación esta noche y espero que les haya servido de mucha ayuda los tips que les hemos brindado por aquí hoy. Me despido. Un gran abrazo para todos ustedes.